Digo, aún hacen falta algunos de sus compañeros, pero espero que se vayan incorporando poco a poco a la reunión. Recording in progress. Vale, entonces, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, antes de comenzar directamente a ver nuestro tema, que básicamente vamos a estar hablando hoy todavía de la parte del componente semiconductor, del cual introdujimos nosotros el día de ayer en cuestiones del tema. Quisiera mencionarles respecto a la parte de la investigación que les había comentado para poder ser considerado y que tengan la parte de su evaluación completa, ¿no? De su segundo parcial, ¿ok? Entonces ya está como tal en Classroom el ejercicio o la tarea y tienen para entregarla hasta el día viernes, ¿ok? Como es un ejercicio como tal o bueno, un trabajo de investigación que es de recuperación para la parte del examen o el ejercicio que consideramos ahí o que mencionábamos el día de ayer de su examen, entonces para ese en particular no va a haber prórroga de tiempo, ¿vale? Entonces, únicamente las personas que lo entreguen de aquí al viernes, es decir, lo pueden entregar el día de hoy, el día de mañana o el día viernes, ¿ok? Solo a esas personas se les consideraría. Quien entregue ya a partir del sábado no estaría considerado, ¿vale? Para que lo tomen en consideración. ¿Queda claro esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Sí, profe, quedó profesor, queda claro. claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy, ¿ok? Como sabemos, el día de hoy es una sesión o tenemos sesión práctica. Entonces, vamos a seguir un poquito con la parte del tema que estuvimos hablando nosotros el día de ayer, pero al mismo tiempo lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar qué es lo que vamos a realizar en particular para esta práctica, ¿ok? Entonces, yo considero que sí nos va a dar tiempo. Espero que no haya ningún problema. Si no, ya de cualquier manera el día, bueno, no, el día de mañana no, les iba a decir mañana, pero mañana no hay clases, entonces sería la siguiente semana, veríamos o concluiríamos con esta parte, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos a hablar en este caso de la parte del diodo rectificador, del cual nosotros mencionamos que es un componente que dentro de la electrónica es un semiconductor. Entonces, dependiendo de las características que nosotros tengamos dentro de nuestro circuito, podemos hacer que este semiconductor o funcione como un conductor o funcione en este caso como un aislante, ¿ok? Y de forma ideal, nosotros habíamos mencionado que lo único que ocurre es que nuestro circuito funciona como la imagen que tenemos acá del lado derecho, en donde si no hay conducción o si no hay una corriente eléctrica, se mantiene apagado. ¿Hasta qué? Hasta el momento en el cual se energiza nuestro sistema y entonces comienza o empieza a haber una conducción de la parte de nuestro circuito o de nuestro diodo, ¿vale? Entonces, esa es la parte del circuito ideal o el circuito de operación ideal del diodo, en donde nosotros básicamente, si se dan cuenta, nos funciona aquí como si fuese un interruptor. Lo tenemos apagado, es decir, un circuito abierto, o lo tenemos cerrado, que es en este caso la parte de cuando está en conducción. ¿Ok? Sin embargo, también nosotros hablamos que la forma en la cual opera realmente depende de la parte del compuesto o en este caso del elemento con el cual se haya fabricado nuestro dispositivo. En este caso, generalmente nosotros podemos tener diodos que están hechos de elementos de silicio o podemos tener también algún diodo que esté creado a partir de germanio, ¿vale? Entonces, eso hace que en realidad la conducción ocurra hasta que llega a la tensión de umbral, que estamos hablando para el caso del silicio de 0.7 volts y para el caso del germanio de 0.3 volts, ¿ok? Y si nosotros, además de utilizarlo en corriente directa, este elemento, este diodo, se puede utilizar también en corriente alterna, va a funcionar como algo que se conoce como un diodo rectificador. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, recordemos que en la parte de corriente alterna nosotros podemos tener una onda que básicamente es una onda senoidal
Y esto significa que nosotros tenemos ciclos positivos y negativos de la onda. Si nosotros tenemos un periodo completo de toda nuestra onda senoidal, ¿vale? Es decir, T, que va desde este punto inicial, ¿vale? Hasta este punto final, eso sería toda la parte del periodo de esta onda, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, ¿ok? Entonces, el diodo rectificador lo que hace es que nos permite pasar solo la mitad positiva o la mitad negativa de la señal mediante lo que se conoce como el proceso de rectificado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros lo energizamos y lo colocamos dentro de nuestro circuito o nuestra alimentación de corriente alterna, lo que va a ocurrir es que en función a cómo esté conectado, únicamente va a conducir la parte positiva, el semiciclo negativo no lo considerará y tendrá nuevamente la parte positiva hasta que se repite, que es de esta señal que nosotros partimos acá arriba, ¿vale? Básicamente sería cuando se vuelve a repetir la parte de nuestro ciclo de onda positivo, ¿ok? O viceversa, se puede configurar de tal manera que lo que deje circular sea la parte negativa, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se tendría, ¿ok? No sé si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Queda claro como tal el funcionamiento de estos dos elementos? Ok, perfecto. Sí. Vale. Muy bien, entonces, ahí no cambia de positiva, ahí está, ahí ya cambió. Vale, antes de que nosotros comenzamos a tratar la parte del diodo en corriente alterna, vamos a ver cómo funciona dentro de un circuito que se alimenta en corriente directa, ¿ok? Es decir, que nuestra fuente de alimentación es continua, ¿vale? Aquí ya no tenemos la parte de los fasores y esos que nos hicieron sufrir en el segundo parcial, ¿vale? Y aquí aplican la parte simplemente directo de las leyes que ya vimos, ¿no? La ley de Ohm principalmente, o leyes de tensiones de Kirchhoff, o también las leyes de corrientes, ¿ok? Dependiendo del análisis que nosotros tengamos que efectuar. Y nos dicen, por ejemplo, en este ejercicio, calcula la tensión que hay en el diodo, por eso se dice VD, que es la tensión del diodo, la tensión en la resistencia, VR, y la corriente que circula sobre el diodo. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos en este tipo de polaridad, ¿vale? En una polaridad directa. Y nos dicen que el diodo es de silicio. ¿Eso qué significa? Que el diodo va a tener una tensión de 0.7 volts para que comience a conducir, ¿ok? Entonces, considerando esa parte de nuestro diodo, ¿vale? Nosotros podemos hacer toda esta malla o todo este circuito. Y hay que ver primero cómo está conectado el diodo. Aquí está polarizado en forma directa. Entonces, si está polarizado en forma directa de nuestro cuadro o de nuestro elemento que nosotros conocemos, básicamente estaría conduciendo después de los 0.7 volts en esta parte, ¿no? Estos serían 0.7 volts y aquí ya estaría alimentándose y siempre se va a mantener dentro de esa tensión, ¿vale? Entonces, nosotros considerando esa parte del gráfico, lo que tendríamos que hacer si hacemos la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿vale? O a veces lo pueden encontrar como LTK o LKT, dependiendo de la literatura que ustedes consulten. Básicamente nosotros podemos tener cada uno de estos elementos y tendríamos una malla, en donde esa malla nosotros tendríamos que sería menos E, luego vemos la polaridad del diodo, ¿vale? Más la tensión del diodo más la tensión en la resistencia, esto es igual a 0 volts, ¿ok? Entonces, aquí realmente, ¿cuál es el valor que no tenemos? No tenemos la tensión en la resistencia. La tensión en el diodo siempre va a ser de 0.7 volts, ¿ok? Entonces, aquí nosotros despejamos y nos quedaría, básicamente, está restando, pasa sumando, nos quedaría E menos BD, o la tensión en el diodo. Entonces, básicamente nosotros tendríamos aquí 8 volts
menos los 0.7 volts y tendríamos 7.3 volts, ¿vale? Ese sería como tal, en este caso, la parte de la tensión que hay en la resistencia. Ahora, nos piden calcular la corriente del diodo, pero el circuito está en serie. Y si nosotros tenemos un circuito en serie, sabemos que la corriente es la misma o circula la misma corriente por todos los elementos. ¿Eso qué significa? Que nuestra corriente en el diodo va a ser igual a la corriente en la resistencia, ¿vale? Y por ley de Ohm, simplemente lo que nosotros hacemos es dividir la tensión que hay en la resistencia entre el elemento. Serían los 7.3 volts sobre 2.2 kilo ohms, ¿vale? Y esto les va a dar muy aproximado, por eso puse este símbolo aquí de aproximación, ¿vale? De 3.32 miliamperes. ¿Ok? Este valor de mili sale porque esto es kilo ohms y recuerden que los kilo ohms es por 10 a la 3, ¿no? Es decir, ahí tenemos 2200 ohms, 7.3 entre 2200 y les da un valor aproximado de 3.32 por 10 a la menos 3, ¿ok? Entonces, así es como ustedes tendrían que realizar la parte de los análisis. Si se dan cuenta, es un dispositivo más y es un dispositivo que nosotros podemos colocar, pero el punto inicial para el análisis es determinar cómo está polarizado, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esto es una polarización directa y en una polarización directa se cumple lo que nosotros tenemos aquí en este gráfico, ¿vale? En donde la tensión del diodo, una vez que se energiza, siempre se va a quedar en 0.7 volts, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta este momento? Creo que no, profesor. Profesor, entonces Profe, cuando el diodo de silicio, bueno, diga silicio, siempre vamos a poner de Ajá, respuesta 0.7, ¿no? exactamente. Si está en polarización directa, sí. Ahorita vamos a ver el otro caso, polarización inversa, ¿vale? Y si fuese de germanio, tendría que ser de 0.3 volts, ¿ok? No olviden esa parte, ¿vale, Emilio? Sí, profe. Ok, perfecto. Y Michi, ¿vas a preguntar algo? Ay, perdón, me sí, moví. le iba a preguntar algo muy similar, pero creo que ya me contestó. Gracias. Ok, perfecto. Vale, entonces vamos a continuar, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos ahora una condición inversa, es decir, una polarización inversa, que significa que la terminal negativa de nuestro diodo está a la terminal positiva, ¿vale? De nuestra fuente de alimentación, ¿vale? Nosotros tendríamos que la corriente del circuito circula en este sentido, que es la corriente en la resistencia. Pero recordemos que la flecha en el símbolo del diodo nos indica cómo es que circula la corriente o el sentido de la corriente y ese lo tenemos de forma inversa, ¿ok? Entonces, vamos a recordar otra vez nuestro gráfico. Estamos en corriente directa y en corriente directa, recuerden, ya dijimos ahí que es de silicio, entonces exagerando, digamos que aquí están los 0.7 volts, acá tenemos menos, ¿vale? Y recuerden que esto es la parte de tensión y este elemento es nuestra corriente, ¿vale? Entonces, si nosotros lo tenemos en esta parte o dividimos nuestros cuadrantes de aquí hacia acá, nosotros recuerden que tenemos una polarización inversa y de aquí hacia acá nosotros tenemos la polarización en directa, ¿vale? Entonces, considerando esos elementos, ¿eso qué significa? Significa que en el diodo, como nosotros lo tenemos en polarización inversa, no está circulando ninguna corriente. Por lo tanto, la corriente que hay en el diodo es igual a 0 amperes. ¿Ok? Y si nos piden calcular, en este caso, la parte de la tensión del diodo, la tensión en la resistencia, ¿vale? Ya sabemos que la corriente en el diodo es igual a 0. ¿Ok? Pero en este caso, nosotros sabemos que la corriente del diodo está en este sentido y la de la resistencia en este sentido. Si lo consideráramos como si fuese un nodo,
sabríamos entonces que la corriente del diodo es igual a menos la corriente de la resistencia. Pero esto es cero, entonces esto significa que también la corriente en la resistencia va a ser cero. ¿Por qué? Porque los elementos están en serie y la corriente se sigue respetando, en este caso, nuestra ley de Ohm, ¿vale? Entonces, nosotros respetamos nuestros teoremas iniciales, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, recuerden, y por lo tanto nuestra corriente es igual a cero. Entonces, como tenemos un dispositivo en serie, quiere decir que la tensión en la resistencia, que es igual al valor de la corriente en la resistencia por el valor de la resistencia, básicamente nosotros tendríamos 0 por 2.2 kilo ohms y por este 0, pues básicamente tenemos 0 volts. Pero no hay que olvidar que lo que nos dice la ley de tensiones de Kirchhoff es que todas las sumatorias de tensiones se deben de conservar. ¿Eso qué significa? Nosotros vámonos otra vez, verificamos aquí las polaridades y tendríamos lo siguiente. Menos E, ¿vale? Más la tensión en el diodo, más la tensión en la resistencia. Esto tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Ahora si sustituimos cada uno de los valores, esto sería menos 8 más VD, que no lo conocemos todavía, más un valor de 0, que ya lo calculamos. Ya vimos que aquí es de 0 volts. ¿Ok? Entonces, básicamente tendríamos que VD es igual a 8 volts. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que aquí nosotros lo que tendríamos es que cuando tenemos en polarización inversa nuestro circuito en serie, un diodo, este realmente lo que está haciendo es que obtiene directamente el valor que nosotros estamos alimentando de nuestra fuente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corriente es igual a cero debido a nuestro gráfico. Así como nosotros vimos la forma en cómo tenemos la polarización, podemos darnos cuenta, en este caso, de cómo va a estar actuando. Y aquí recuerden, es como si tuviésemos un circuito abierto. Y de un circuito abierto nosotros tenemos que la corriente que circula siempre es igual a cero. Pero para conservar los elementos, ¿vale? Recuerden que como esto se debe de conservar, toda la tensión va a caer sobre el diodo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro? Profesor, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, José Alberto? Dime. Bueno, ahí cuando dijo que cuando está abierto, bueno, digamos ahí en su dibujito ese de cuando está abierto, dijo que toda la tensión caía sobre el diodo, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cómo, o sea, digamos, qué relación hay o cómo sabemos, digamos, cuánta tensión puede soportar un diodo o puede ser adecuada para un diodo? Ok, ahí depende de las características más bien que tenga nuestro elemento, ¿vale? Pero recuerda que incluso lo que normalmente hace que se dañen nuestros componentes no es tanto la parte de la tensión con la cual nosotros alimentamos, sino más bien el detalle es cuánta corriente se le está suministrando, ¿vale? Entonces, ese es el detalle que nosotros debemos de considerar, la parte de la corriente. Ahora, cuando un diodo se conecta en polarización inversa, existe algo, ¿vale? Que si yo regreso a esta parte de acá, en las hojas de datos de todo diodo te va a mostrar ahí cuál es la tensión de ruptura, que es el elemento que conectado en inversa es el valor de tensión que puede soportar, ¿vale? Entonces, las hojas de datos también siempre son importantes de todos los dispositivos. A diferencia de los elementos que hemos comprado hasta el momento, que han sido la resistencia, los capacitores, ¿vale? Y esos elementos como tal, generalmente no es necesario que nosotros recurramos a una hoja de datos, pero en el caso de dispositivos que ya empiezan a tener un funcionamiento distinto, ¿vale? Por su comportamiento, es decir, el comportamiento gráfico que nosotros vemos de la relación de tensión y de corriente que tienen, entonces ahí es muy recomendable que nosotros siempre verifiquemos la parte de las hojas de datos, ¿ok?
E incluso cada elemento o cada dispositivo va a tener una nomenclatura en particular, que es el cómo nosotros lo vamos a poder localizar o lo vamos a poder conseguir o comprar en algún lugar. Y esa hoja de datos nos va a dar también la información de cuánta tensión soporta, cuánta corriente soporta, ¿vale? Cuál es la potencia, incluso la temperatura y otros parámetros, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos o cómo buscamos? Por ejemplo, en este caso, voy a borrar las anotaciones. Voy a colocar aquí el nombre de aquí, por ejemplo, de un diodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un diodo rectificador. Voy a colocar primero la imagen. Físicamente ustedes verían así su elemento o su integrado, ¿no? En este caso, ¿vale? Entonces su dispositivo es, físicamente, si se dan cuenta, es un poquito semejante a la parte de una resistencia, si ustedes lo quieren ver así. Sin embargo, tiene otras características, ¿vale? Y pueden darse cuenta que, al igual que los capacitores electrolíticos, hay una parte que está marcada, ¿vale? En este caso es una línea plateada y esa línea les indica la terminal negativa, al igual que en el capacitor electrolítico. Recuerdan el capacitor electrolítico, que es como una latita, ¿vale? Y tiene una línea, y esa línea nos indica la terminal negativa. Lo mismo ocurre con el diodo, ¿vale? Entonces, incluso todas esas cuestiones de cuál es la terminal positiva y cuál es la terminal negativa, nosotros lo podemos ver en la hoja de datos. ¿Y cómo buscamos una hoja de datos? Bueno, pueden colocar ustedes el nombre del componente y finalmente pueden colocar la palabra ahí de datasheet, que sería hoja de datos, ¿vale? Entonces ustedes pueden abrirlo y van a generalmente abrir archivos PDF. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta información. Nos indica, por ejemplo, las medidas que tiene o las dimensiones. Ahora, ¿por qué son importantes esas dimensiones o esas medidas? Porque esos son los datos que se toman cuando se realizan los circuitos impresos, los famosos PCBs, ¿vale? Entonces, para que ustedes sepan de dónde a dónde va el elemento y dónde van a colocar la parte de los pads y soldar ahí su dispositivo o su elemento, ¿vale? Entonces, por eso es que casi siempre todos los dispositivos van a traer información de cuáles son sus dimensiones e incluso van a traer algo que es el tipo de encapsulado, el famoso package, ¿vale? Existen diferentes tipos de encapsulado, pero cada uno de esos está normalizado y se tiene información respecto al elemento. ¿Ok? Entonces, más abajo viene la tabla de características, que era lo que mencionabas hace un momento. Por ejemplo, viene la tensión de ruptura, reverse voltage, ¿vale? Y aquí cada uno de estos diodos, porque estos son una familia de diodos, ¿vale? La familia 40-0X, ¿vale? Y que va generalmente desde el 4001 hasta el 4007, ¿ok? Entonces, estos elementos normalmente lo que varía es la tensión de ruptura, que es el que manejan, y a veces también la parte de la corriente, ¿vale? Que pueden soportar. En este caso, todos estos son hacia 1 ampere, ¿ok? Entonces, estos elementos era lo que tú preguntabas hace un momento. ¿Cómo sé cuál es la tensión máxima de ruptura que puede soportar? ¿Vale? Entonces, básicamente, estos son los datos que a nosotros nos interesa para conocer esa información que tú preguntabas hace un momento, ¿vale? No sé si queda claro en ese término, José, o sigues teniendo alguna pregunta. Sí, profesor, esa era mi pregunta, sí me quedó claro, gracias. Ok, perfecto. Entonces, cuando ustedes necesitan algún componente, pues simplemente descarguen siempre su hoja de datos, porque va a variar de un dispositivo a otro. Incluso pueden encontrar ustedes alguna relación de información como estas gráficas, que nos dice cómo opera nuestro dispositivo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la tensión respecto a la corriente, por ejemplo, o respecto a el aumento en la temperatura. ¿Ok? Entonces, todos esos datos son importantes
y estos son lo que le llaman los datos del fabricante, los datos que interesan para saber cuánto va a soportar mi dispositivo y cómo lo debo de alimentar para que siga funcionando sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ahora, nosotros debemos de No, recordar profe, puede algo. regresar. Ok. Vale, les doy un tiempo para que terminen de copiar esa información. Ustedes me avisan cuando terminen y continuamos. Ya, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Los demás también ya está listo? Sí, profe. Ok, perfecto. Vale. Entonces, algo que es importante recordar en esta parte, como les mencionaba, para distinguir nosotros entre la parte de la polarización inversa y la polarización directa en el funcionamiento, hay que recordar en este caso qué es lo que nosotros nombramos como un circuito abierto y qué es lo que nombramos como un circuito cerrado o un cortocircuito, ¿vale? Entonces, un circuito abierto normalmente puede tener una tensión a través de sus terminales, ¿ok? Es decir, nosotros podemos medir aquí, colocar nuestro multímetro y nos va a mandar una tensión, que eso va a estar en función a la fuente de alimentación, pero siempre vamos a tener una corriente igual a cero, ¿ok? Entonces, eso es algo que nosotros podemos ver directamente aquí en el diodo. Nosotros tenemos la tensión, pero que depende directamente de nuestra fuente de alimentación. Sin embargo, la corriente, como vimos, no hay paso. En este caso es como si nosotros no tuviésemos conectado un alambre o un componente, por lo tanto, la corriente no puede circular por ahí. Entonces, es de cero, pero sí podemos tener nosotros un valor de tensión, ¿vale? En el caso contrario, cuando nosotros tenemos un circuito cerrado en esas terminales, ¿ok? Nuestra tensión siempre va a ser cero. ¿Por qué? Ustedes coloquen un multímetro en la misma punta y no hay una diferencia de potencial porque están midiendo el mismo punto. Es diferente si yo coloco aquí mi multímetro y acá, ¿vale? Porque en este foco que nosotros tenemos aquí, este va a tener una cierta resistencia y por lo tanto va a tener una caída de tensión y esa caída de tensión va a estar en función a su elemento. Pero si ustedes colocan el multímetro en la misma terminal, que de hecho esto te pasaba mucho a ti, Mitzi, en la primera práctica, no sé si recuerdes, que te decía estás midiendo el mismo punto, por eso te da de cero, ¿vale? Si tú Sí, colocas sí me el acuerdo. multímetro, ok, perfecto, si tú lo colocas en el mismo punto, siempre te va a marcar cero. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia de potencial, es el mismo punto. Para que haya una diferencia de potencial, tienes que medir en nodos distintos, ¿vale? Entonces, esa es la parte de cuando nosotros tenemos un circuito cerrado en consideración a nuestras terminales de prueba o de medición, ¿ok? Entonces, en este caso, el detalle o la diferencia es que aquí la corriente va a estar limitada, pero por la red que se tenga conectada, ¿ok? Podemos tener dispositivos en serie, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente va a ser la misma para todos los elementos, pero también podemos tener elementos conectados en paralelo y aquí va a depender directamente de cada uno de los elementos que nosotros tengamos para determinar cuál es la corriente que está fluyendo por esa parte de nuestra red, ¿ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. No, No, profe. profesor. Ok, muy bien. Vale, entonces, todos esos aspectos ocurren cuando nosotros manipulamos o realizamos nuestros elementos utilizando corriente directa, ¿vale? Pero cuando nosotros utilizamos la parte de la corriente alterna, el diodo trabaja de diferente manera. Entonces, recordemos que nosotros la corriente alterna es aquella en la cual normalmente vemos todo mediante una onda senoidal o una onda cosenoidal, dependiendo de cómo la manejemos matemáticamente.
¿ok? Y nosotros podemos hacer conversión entre los diferentes elementos. Una de las cuestiones muy importantes, sobre todo ustedes que están en el punto de energía, debemos de saber que la red normalmente que nosotros trabajamos siempre está en corriente alterna. Es decir, que nosotros en realidad vivimos en un mundo que es analógico. Todas las señales analógicas siempre van a tener una forma de onda senoidal. Y lo que normalmente hacemos, los dispositivos que ya tenemos conectados, como lo es su celular, su computadora y demás, traen algo que es un regulador de tensión. Y eso lo que hace básicamente es convertir esa señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Es decir, que pasa a tener un nivel y a mantenerse dentro de ese mismo intervalo. ¿Ok? Entonces, en el caso de hacer un conversor de corriente alterna a corriente continua, por ejemplo, nosotros utilizamos precisamente la parte de los diodos para la primera etapa. La primera etapa de la conversión es la etapa de la rectificación. Entonces, en esa etapa de rectificación, nosotros vamos a tener una señal primero que viene como esta que tenemos aquí en la imagen, ¿vale? Que es una señal de onda senoidal. Y se tiene también otro dispositivo que es un transformador. Y ese transformador básicamente son bobinas que lo que nos va a hacer es cambiar la intensidad, en este caso, que nosotros tenemos o que está llegando de nuestra señal de onda, ¿vale? Entonces nosotros podemos tener una señal, por ejemplo, que viene de 128 volts y esa se puede reducir en función a cómo estén acopladas nuestras bobinas, por ejemplo, a 24 volts, a 12 volts, ¿vale? Pero sigue siendo una señal como la que tenemos en la entrada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Lo que se realiza es que normalmente nosotros conectamos un diodo y ese diodo lo que hace es que nos deja pasar primero la parte positiva. La parte negativa no la deja pasar. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros cuando tenemos la polarización de nuestro diodo existe una conducción de corriente. ¿Vale? Si nosotros lo colocamos de esta forma, ¿ok? Pero si nosotros le quitamos esa onda que viene aquí, es decir, la parte positiva, lo que ocurre es que nuestro diodo ahora se conecta en forma inversa, ¿están de acuerdo? Porque ahora viene una onda que es esta parte de acá, toda la parte negativa, ¿ok? Entonces, como viene una señal negativa, ahora nuestro diodo está conectado de esta manera. Y si está conectado de esa manera, recuerden que nosotros no tenemos una conexión, ¿vale? Es como si estuviese abierto, ¿vale? Entonces, como tenemos nosotros ahí un circuito que está abierto, la corriente es igual a cero. Por lo tanto, se mantiene hasta recibir el nuevo frente de onda, ¿vale? Y en este caso vuelve a quedar una polarización de esta forma en nuestro diodo, de tal manera que vuelve a ver ese cambio reflejado en nuestro elemento. Para poder visualizar esa señal necesitamos nosotros algo que se conoce como una resistencia de carga. Recuerden que ya hemos hablado de las resistencias de carga, que es en donde nosotros conectamos nuestros elementos o los dispositivos, ¿vale? Para poder hacer las mediciones de forma directa para tener ahí o tensión o corriente, potencia, dependiendo de lo que queramos medir, ¿ok? Entonces, ahí tenemos nosotros esta parte y vamos viendo la forma en cómo se va rectificando. Por eso se le llama rectificador de onda. ¿Por qué? Porque va dejando pasar solo una parte de nuestra señal, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Les doy un tiempo para que vayan copiando las notas. Y sobre todo la parte del circuito que tenemos acá, ¿vale? Profesor, Sí, Josué, adelante. es que ahí lo último que puso ya no lo entendí muy bien. Lo que está después del inciso B. Ok, estos elementos, recuerda que es la parte de la polaridad de nuestro diodo, ¿ok? Entonces, imagina que tú tienes una fuente que es aquí, ¿no? Más o menos, pero tiene una señal senoidal. Y tú tienes aquí tu dispositivo, ¿vale?
Pero recuerda que esta fuente, como es de corriente alterna, tú tienes una señal de esta, ¿vale? Que es una onda senoidal. Tienes una parte positiva, una parte negativa, después tienes una parte positiva y otra vez una parte negativa, ¿ok? Cuando viene la primera parte, que es la parte positiva de la onda o de la señal, ¿vale? Es decir, tú vas hasta este punto, ¿ok? Viene aquí una parte positiva y recuerda cuál es la polaridad que tú tienes en el diodo, las terminales. Recuerda que esta parte para nosotros es la terminal positiva y esta indica la terminal negativa. Es donde viene nuestra franja, ¿ok? Físicamente ahí es donde aparece esa cintita en color plateado que nos identifica la terminal negativa. Entonces, empieza a circular aquí la corriente y si te das cuenta, la terminal positiva está con esta terminal positiva. Por lo tanto, es como si tuvieras, haciendo el análogo de lo que vimos hace un momento, una conexión que está en polarización directa. Y si tienes polarización directa, recuerda que tú sí tienes una corriente y también vas a tener una tensión, ¿vale? Es cuando tú estás en esta parte de la curva del diodo, ¿ok? Entonces, como tú tienes esa conexión, simplemente pasa la señal. ¿Hasta qué intervalo? Hasta el valor que tú tengas de tensión menos 0.7, ¿vale? O 0.3, dependiendo del tipo de diodo, pero pensemos que es un diodo de silicio. Entonces, ahí pasó esa parte de la etapa positiva. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando viene la etapa negativa? Cuando viene la etapa negativa, la polaridad de la fuente queda menos y aquí queda el más, ¿vale? ¿Por qué? Por la forma en cómo está la señal de onda. Y acá el diodo no lo moviste, el diodo se quedó igual, pero aquí tienes un signo menos y luego tienes un signo de más. Por lo tanto, significa que está en polarización inversa. Y recuerda que en polarización inversa nosotros estamos en esta parte de acá. No tenemos señal de tensión, ¿vale? Y como no tenemos ninguna señal de tensión, significa que nuestra onda en toda esta parte negativa se queda recto o se queda en cero. Este de aquí recuerda que lo que nos dice es la parte de nuestra tensión, cuánta tensión o cuánto voltaje tenemos en función al tiempo, ¿vale? Este es tiempo, acá tenemos la parte de la tensión en nuestro eje Y. Entonces ahí tenemos en cero. Ahora viene el ciclo positivo, cambia otra vez la polaridad, ¿vale? Cambia de más a menos y tenemos otra vez más y más, es polarización directa, por lo tanto empieza a transmitir o a conducir, ¿vale? Y se va generando estos elementos que nosotros colocamos aquí. Pero básicamente a esto del circuito que yo tengo en esta parte de aquí, es a lo que me refería con estos elementos de acá, de cómo va cambiando la polaridad del diodo en función a la forma de onda que está recibiendo, si es el ciclo positivo de la señal o si es la parte del ciclo negativo de nuestra señal, ¿vale? No sé si queda más claro, Sue. Sí, profesor. Gracias. Ok, perfecto, pues nada. Ok, entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de rectificadores. Puede haber un rectificador de media onda, que es el que vimos aquí, ¿vale? Pero puede haber un rectificador de media onda con filtro. ¿Recuerdan ustedes la curva del capacitor cuando nosotros lo cargábamos y descargábamos? Este empezaba a subir, quitábamos la alimentación y se comenzaba a descargar, ¿vale? ¿Se acuerdan de esa parte que incluso dejamos ahí que ustedes lo hicieran en algún video y fue lo que ustedes me subieron, ¿no? Cómo se carga y cómo se empieza a descargar el capacitor. Esto lo vimos en el simulador. Ahora, imaginen ustedes el circuito que teníamos aquí anteriormente con nuestro diodo y nuestra resistencia de carga. Pero si ustedes colocan en paralelo un capacitor, ¿vale? Y medimos en este punto, ¿qué tensión estamos midiendo? Estamos midiendo la tensión que hay en el capacitor, pero es la misma que existe en nuestra resistencia de carga. ¿Por qué? Porque están en paralelo nuestros elementos. El capacitor y la resistencia, al encontrarse en paralelo, recuerden que en paralelo nuestra tensión es igual para todos los dispositivos o elementos que estén conectados ahí. Entonces,
En esas terminales nosotros estaríamos midiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta antes de esta señal, si nosotros dividimos aquí, antes de poner el capacitor, lo que ocurre es que tenemos la gráfica en color negro, ¿vale? Nosotros esto ya lo vimos, ya lo explicamos hace un momento. Tenemos toda la parte de los ciclos, ¿vale? Positivos. Pero si nosotros agregamos este capacitor, se dice que es un filtro. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que suavizamos esas caídas de tensión, es decir, no nos vamos hasta cero y después empieza a subir. ¿Por qué? Porque recuerden que en el capacitor va a depender del tiempo que transcurra para descargarse. Y si nuestro ciclo de onda es más rápido, en este caso el cambio, ¿vale? A nuestra tau que nosotros tenemos en el capacitor para la carga y descarga, entonces, antes de que llegue a cero ese elemento, luego se va a volver a cargar el capacitor y va a llegar nuestra siguiente forma de onda. De tal manera que vamos a tener la gráfica que está aquí en color rojo. Y si se dan cuenta, se empieza a mantener estable nuestra señal, se empieza a recuperar y los cambios ya no están directamente a un valor de cero, ¿ok? En función del tiempo, la tensión se empieza a mantener dentro de un intervalo o dentro de un nivel, ¿vale? Y ese nivel es el que nosotros generalmente estamos utilizando o estamos verificando debido a la función del capacitor que nosotros tenemos aquí, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Queda claro la función de los filtros en nuestra rectificación de onda? Creo que sí, pues. Ok, bien. Ahora, nosotros tenemos también elementos que los podemos conectar de tal forma que se haga la rectificación de onda, pero completa, ¿ok? Y esto ocurre cuando nosotros tenemos un transformador que tiene algo que se conoce como derivación central, ¿ok? Estos transformadores normalmente tienen la entrada, que son dos cables, viene nuestro elemento, y aquí tenemos tres cables, ¿vale? En estas dos terminales, que son los extremos, nos va a dar como tal la tensión total que se tiene. Esto en función también, recuerden, a la parte del embobinado del transformador para determinar de cuánta tensión vamos a tener a la salida. Pueden ser a lo mejor 24 volts, pueden ser a lo mejor 32, no lo sé, dependiendo del dispositivo. Pero esta derivación central que se tiene, se le llama así derivación central porque queda justo a la mitad, ¿vale? Cuando ustedes la conectan hacia su terminal de tierra o hacia GND, lo que ocurre es que si ustedes miden la tensión entre esta terminal y esta terminal, les va a dar exactamente la mitad de la tensión que ustedes tienen en total dentro de su transformador. Y van a tener la otra parte también para la medición, de tal forma que los dos elementos les da su tensión total cuando ustedes hacen la medición entre los extremos de este elemento, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona es que si ustedes colocan aquí dentro de sus terminales dos diodos, un diodo para una de las terminales, el otro diodo en la otra terminal y en la derivación central tienen ustedes su resistencia de carga, ¿vale? Lo que ocurre es lo siguiente, que si ustedes miden en este punto la señal, lo que va a ocurrir es que primero recuerden que viene la señal, nuestro ciclo positivo, entonces ahí cuál entra en función. Entra en funcionamiento este diodo que está en la parte superior. ¿Por qué? Porque queda polarizado de forma directa, ¿vale? Pero aquí en este caso, recuerden, aquí tendríamos nuestro conector de menos y de más, ¿no? Porque aquí tenemos nosotros nuestra terminal de tierra. ¿Vale? Y entonces cuando viene la segunda señal en esta posición, que es la que nos interesa medir cómo queda nuestra polaridad, menos y más, ¿ok?
Y como nosotros tenemos esa polaridad, el diodo está en, digamos, de entrada, el de arriba se coloca como un diodo que está conectado en inversa, pero el de abajo, nosotros tenemos acá la parte positiva, ¿vale? Y entra entonces esta señal. De tal manera que esta onda negativa, lo que hace este segundo diodo es que la invierte y por lo tanto se empieza a ver una forma de onda como esta, ¿vale? En donde todos los elementos que son negativos empiezan a pasar hacia la parte positiva de nuestra señal. ¿Ok? Y entonces ahí lo que nosotros tenemos es básicamente que se rectifica completamente la onda. Es decir, recuerden que nuestra señal completa abarca todo este periodo, ¿vale? Este es el periodo que tiene la señal de aquí hasta acá y se le llama de onda completa porque toda esta onda o toda la parte de la señal se vuelve rectificada, ¿vale? Entonces queda en nuestra parte positiva y ahí nosotros ya tendríamos precisamente esta señal o esta forma de onda que es la que podemos ver aquí. Pero todo ocurre por el hecho de la polaridad que nosotros tenemos en cada uno de los diodos. Uno de los diodos, que sería el superior, por la forma en cómo está conectado, al menos en esta imagen, lo que nosotros tenemos ahí es que se encarga de rectificar los ciclos positivos y el diodo que nosotros tenemos en la parte inferior se encarga precisamente de rectificar los ciclos negativos, ¿vale? Y por ello nosotros tenemos esa rectificación completa, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Ok? Básicamente, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos permite aprovechar ambos semiciclos de la corriente alterna. Y básicamente lo que nosotros es que construimos, en este caso, o obtenemos una señal de corriente directa. ¿Ok? Entonces, los resultados son muy semejantes, ¿no? Al de media onda. ¿Ok? Pero, si se dan cuenta, todo queda desde este punto. Esta es la rectificación de onda completa y recuerden que nosotros tendríamos acá nuestra rectificación de media onda, ¿vale? Que estos elementos solo con la parte del filtro se podría establecer prácticamente un valor constante. Ahora, imaginen en este caso, este puente de diodos, ¿vale? En donde cuando ustedes tienen estos dos elementos, cuando viene la forma de onda y además le colocan un capacitor para que pueda tener un filtro, antes de que baje ya está rectificando la otra señal, ¿vale? Y antes de que vuelva a bajar ya está la otra señal y ya está la otra señal. De tal manera que el tiempo es menor comparado con la otra señal que baja un poco y vuelve a subir, vuelve a bajar y vuelve a subir. En este caso, básicamente nosotros tendríamos este tipo de señal, ¿vale? En la rectificación de onda completa. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, nosotros podemos conectar a una fuente de corriente alterna algo que se conoce como un puente de diodos, que básicamente es la configuración de conectar 4 diodos y este puente de diodos, que también es conocido como puente de Grants, que fue el científico que lo desarrolló, ¿vale? Es un circuito electrónico que básicamente nos va a producir una señal de corriente directa, ¿ok? Y esto es muy similar a un rectificado de onda completa, pero en este caso se requiere el uso de 4 diodos a diferencia del primer elemento donde nada más teníamos 2 elementos, ¿no? O 2 diodos, ¿vale? Pero en este caso se conecta de tal manera que permite el paso del semiciclo positivo de la señal, pero también permite la rectificación de onda, aunque nosotros no tengamos una derivación central, ¿vale? Con derivación central, nosotros podemos utilizar únicamente 2 diodos, pero sin derivación central podemos hacer el uso de 4 diodos para poder generar la rectificación de onda completa, ¿vale? Y normalmente estos son los circuitos que se llegan a utilizar en las fuentes
directa. Ya vimos que esto lo que va a hacer es, va a empezar aquí a rectificarlo primero, ¿ok? Aquí a la salida de esto, ¿sí? Perdón, es que se trabó un ratito, entonces ya no se escuchó lo que dijo. Después Ok. de FA. Ok, vale. Lo repito, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, recuerden que en este caso, a lo que me refería con estos elementos, lo que nosotros hacemos es que si colocamos un filtro, ¿vale? A este elemento, lo que vamos a hacer es tener prácticamente nuestra conversión, ¿vale? Esto es conversión de corriente alterna a corriente directa, ¿ok? Entonces, este de aquí, FA, realmente es una fuente de alimentación. Y ustedes, por ejemplo, las cuestiones que más utilizan como fuentes de alimentación son los eliminadores. Por ejemplo, tienen un eliminador para la parte de conectar su celular o su computadora, ¿ok? Entonces, esos elementos básicamente tienen una fuente que les convierte la corriente alterna a corriente directa. ¿Por qué? Porque los integrados y todos los circuitos que tiene al interior su equipo de cómputo, su celular y demás, trabajan con corriente directa. Entonces, esta es la base para poder transformar o hacer, en este caso, alguna transformación de corriente alterna a corriente directa, ¿ok? Entonces, cuando ustedes colocan, por ejemplo, este elemento, básicamente ustedes tienen aquí la parte de la rectificación de onda completa y no necesitan la derivación central. Ya vimos eso. ¿Por qué? Porque aquí son 4 diodos los que están utilizando. Si tuvieran derivación central, con 2 diodos pueden hacer la rectificación de onda completa, ¿ok? Pero en este caso no lo tienen, entonces necesitan los 4 diodos y lo que ocurre es que si a este elemento ustedes después le colocan aquí en estas terminales un capacitor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, recordando la carga y descarga del capacitor, es que cuando se energiza, básicamente nosotros vamos a obtener pequeños brincos. Nunca va a llegar a cero, nunca va a bajar como en estos intervalos, que aunque son muy breves, sí llega hacia cero, ¿vale? Y después lo que se hace es simplemente colocar algo que se conoce como un regulador. ¿Para qué? Para eliminar estos elementos que se tienen aquí y que no esté de esta forma la señal, sino que se mantenga totalmente constante, ¿vale? Y eso es lo que nos da a nosotros la corriente directa, ¿vale? No sé si queda claro, si se escucha un poquito mejor. Sí, Sí, profe, ahora profe. sí escucho bien. Perfecto, muy bien, vale. Ok, entonces, ¿qué es lo que van a realizar ustedes como práctica? ¿Ok? Vamos a conseguir los diodos, pueden ser en este caso el 1N4007, ¿vale? Si lo pueden conseguir, por favor, pero van a necesitar por lo menos 4. Yo les sugiero que compren un poquito más de diodos, no solo 4, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es generar este circuito de aquí. Aquí vamos a utilizar 128 volts, ¿vale? Y vamos a comprar un capacitor, pero va a ser un capacitor electrolítico, ¿ok? Estos que parecen de latita, que sí tienen una terminal ahí positiva, una terminal negativa, ¿ok? Y nada más déjenme corroborar el valor. Eh, pueden utilizar, bueno, yo creo que se los comento al rato, pero solo para confirmarlo, ¿ok? Pero puede ser de 4700 microfarados o de 2000. O sea, que sean de valores grandes, ¿ok? 2200, 4700 microfaradios, el que ustedes encuentren, ¿ok? Y lo que van a hacer es conectarlo en esta configuración. Y después de ese capacitor, ustedes van a medir con su multímetro para ver cuánta tensión les está entregando, ¿vale? No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de qué es lo que tienen que hacer. Lo tienen que hacer primero en simulación y posteriormente lo van a ir armando, ¿ok? Hay que tenerlo en circuito físico. Lo único que tenemos que calcular entonces va a ser la tensión. Exactamente, vamos a medir solo la parte de la tensión de momento, ¿ok?
Bueno, Ok, es sí, más, ahorita que lo mencionas, José, de una vez también la parte de la corriente, ¿ok? Recuerden que para la corriente ustedes tendrían que abrir aquí el circuito, ¿no? No lo cierran, tendrán ahí su capacitor, ¿vale? Y aquí conectan la parte del multímetro, pero en forma de amperímetro para que ustedes puedan medir la corriente, ¿ok? Y ya la parte de la tensión, sí sería tal cual, ustedes aquí tienen los diodos, ahí está el capacitor, aquí conectan el multímetro, ¿vale? En estas terminales de acá. De una vez hacen las dos mediciones, ¿ok, José? Solo tengan cuidado ahí con el capacitor, la polaridad. ¿Cómo dijo que midiéramos la corriente? Es que se me trabó un poquito, profesor. Ah, ok, no se preocupen. La corriente, recuerden que siempre se mide en la parte de un circuito abierto, entonces ustedes van a tener ahí su capacitor, ¿no? Lo tienen así, conectado. Digamos que esta terminal y estas que yo estoy colocando acá arriba son las terminales del diodo, ¿no? Entonces, para medir la corriente, lo que van a hacer es dejamos esas terminales que vienen de los diodos, pero aquí abajo vamos a abrir el circuito. Aquí vas a colocar una de las puntas, ¿vale? Y acá vas a colocar la otra punta de tu multímetro, aquí en modo de amperímetro, ¿ok? Y este es el elemento a cómo está. Es decir, que básicamente vas a tomar tu capacitor y lo vas a desconectar de donde lo tienes y una terminal lo pones ahí y vas a cerrar el circuito con tu otra terminal del multímetro, ¿vale? Sí, profesor, gracias. No, de que al contrario, así como midieron las corrientes en este caso para las resistencias o para los demás elementos que hemos estado utilizando, es exactamente lo mismo para medir corrientes, ¿vale? Recuerden que la corriente se mide en serie con el elemento y la tensión la medimos en paralelo con el elemento que queremos nosotros medir. Profesor, ¿Sí, Josué? ¿hay cómo obtenemos la fuente de 128 volts? ¿O podemos utilizar Ah, la batería? Bueno, la que usamos en las otras prácticas. no, aquí directamente lo que ustedes van a tener, recuerden, si tú colocas tu multímetro en ay, no veo dónde estoy pintando, acá está, ¿vale? Entonces, déjenme, busco una lámina que no esté tan rayada, aquí está. Si tú agarras tu multímetro y lo colocas en la parte de tus contactos, que tienen a lo mejor 3 terminales, ¿vale? Y si tú colocas aquí y aquí, pero en modo de medición de tensión, pero en corriente alterna, recuerda que tenemos esas dos opciones en el multímetro, medir corriente directa y corriente alterna, ¿vale? Ahí te van a dar los 128 volts. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Vale? Si tienen una clavija, nada más van a utilizar la parte de la clavija y van a tener las terminales aquí de su elemento, del cable, ¿vale? Y este cable es el que van a conectar directo. Ahora no vamos a utilizar ni un eliminador, ni tampoco vamos a utilizar una pila. Vamos a conectar directamente a nuestra toma de corriente, ¿ok? Entonces, si no tienen, yo lo que les recomiendo es que vayan ahí a la palería y ahí pidan una clavija y pidan también cable, pero que sea cable duplex, ¿vale? Sí, profesor. Puse clave, cable duplex, ¿ok? Para que ustedes puedan hacer la medición. Y lo van a conectar directo a las tomas que ustedes tienen en su casa, ¿ok? Por eso es que el capacitor tiene que ser grande y también la parte de los diodos tienen que soportar buena corriente. Por eso les comento el 1N4007, lo pueden utilizar, no vamos a utilizar mucha corriente, ¿vale? Pero Igual va a con ser eso sería. perdón, igual va Adelante, a José, ser dime. en el protoboard o, o aparte. Sí, no, en el protoboard se puede realizar sin problema. Ok, profesor. Gracias. Ok, no de qué, por nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda?
Ok, perfecto. Profesor, Entonces, nada más una pregunta. ¿En el multisim sí, José. nada más hay un tipo de diodo? En este caso, hasta donde yo recuerdo, sí podemos poner diferentes tipos de diodo, ¿vale? Nosotros seleccionamos ahí la nomenclatura del diodo, que de hecho era lo que les iba a comentar, que si no había preguntas o dudas, empezarán ustedes con la parte de la simulación para que vean más o menos qué es lo que van a encontrar o lo que tenemos que observar, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a ubicar algún componente, déjenme ver aquí en todos los grupos. Vámonos a la parte de diodos, ¿vale? Ahí los tenemos, ¿ok? Entonces, te vas a ir a la parte del diodo. Hay diodos Zener, por ejemplo, y hay diodos. Entonces, recuerda que esta parte que nos aparece aquí es solo el símbolo, pero cada uno de estos elementos que nosotros tenemos acá es la nomenclatura, lo que hablábamos hace un momento, ¿ok? Y entonces aquí es donde vamos a buscar nosotros el 1N. Por ejemplo, está el 4001, 4004. Hay otros elementos que depende de la configuración, suelen cambiar un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner el 1N4007. El icono no va a cambiar, ¿ok? O en este caso, lo que nosotros conocemos como el símbolo de nuestro dispositivo, ¿vale? Va a ser siempre el mismo. Entonces, en este icono por eso siempre aparece ese símbolo, porque es el del elemento. Todos los símbolos de los diodos son igual. ¿Qué es lo que cambia? Depende de si es un diodo de silicio, un diodo de germanio, y también lo que va a cambiar un poquito es si es algún integrado, como este de aquí, que por ejemplo tiene incluso 2 diodos, ¿no? De conexión. Pero básicamente sería lo único que cambiaría. Todo lo demás, el símbolo siempre va a estar igual. Lo único que cambia son la configuración de los elementos. ¿Ok? Entonces tú colocarías aquí 4 diodos y empezarías a hacer la parte del circuito. Y recuerda, en la parte de las fuentes, simplemente te vienes acá a fuentes y te vienes a una fuente de corriente alterna, ¿vale? Y ahí ya tiene, de hecho, los valores de 120, que es normalmente a lo que se trabaja, ¿no? 120 volts en valor RMS, ¿ok? Incluso, pues lo pueden modificar dependiendo de si quieren ser un poquito más exactos en el valor que les da. Recuerden, le dan doble clic y ya ahí colocan la parte de la tensión que ustedes hayan medido en este caso de sus tomas de corriente en la casa, ¿no? 128, 125, dependiendo la tensión que les entrega ahí en el multímetro. Entonces ustedes pueden modificar ahí para que les dé un mejor valor, ¿vale? Sí, profesor, gracias. No de qué, por nada. Y ahí pues simplemente van colocando o necesitan ustedes colocar todos sus diodos, ¿no? Son 4 diodos y lo único que tienen que hacer es revisar la parte del circuito de acá, ¿vale? Si quieren déjenme quitar las anotaciones para ponerles otra vez la imagen y se vayan guiando con la parte del circuito. Aquí donde dice carga, nosotros vamos a colocar en principio la parte de nuestro multímetro primero, ¿ok? Entonces chequen la polaridad de los diodos para que no vaya a haber ningún problema de cómo están conectados, ¿ok? Y para que les dé directamente toda la señal, ¿ok? Además de medir con el multímetro en esta parte, lo que van a hacer es conectar también su osciloscopio, ¿ok? En estas terminales y en esta de acá, de tierra. Entonces ahí van a colocar de tal manera que podamos ver cómo se está rectificando nuestra señal, ¿vale? ¿Queda claro entonces lo que tienen que hacer en esta parte del simulador también? Sí, profesor, creo que sí. Profe, no, yo no lo entendí. ¿A dónde va el multímetro? El multímetro va en estas terminales que tiene acá más V y 0V, ¿vale? Y en esta misma terminal de acá arriba tú vas a conectar el canal de tu osciloscopio, ¿ok? Para que puedas observar, en este caso, la señal de onda, la rectificación. Ah, ok, está bien. ¿Vale? Muy bien, Michi. Perfecto.
Entonces, todavía tienen 20 minutos de esta sesión para que ustedes vayan haciendo su simulación y vayan teniendo una idea de qué es lo que van a encontrar en su circuito físico, ¿no? Cuando ustedes ya lo armen. Háganlo directamente con el diodo que les comenté, que pueden conseguir o que pueden comprar para que realicen las conexiones, tal cual nosotros lo tenemos acá. ¿Ok? Bien, igual si no tienen alguna pregunta o alguna duda, y si ya tienen la parte del circuito, ¿vale? Vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto, ¿ok? Para que ustedes, bueno, ustedes pueden continuar con la práctica, ¿vale? Pero ya no vamos a avanzar más en cuestiones de teoría o algún otro elemento, ¿no? A menos que tengan alguna pregunta, alguna duda, lo podemos revisar. Si no es así, entonces nos veríamos nuestra próxima sesión, que sería hasta el día martes, ¿ok? Profe, yo sí tengo una duda. Para conectar Sí, Ezequiel. los diodos en multisím, ¿se puede hacer el circuito tal y como está? ¿O tenemos que separarlo? O sea, ponerlos Tendrían como que, en paralelo, ¿no? Creo. ajá, exactamente, tendrías que separar estas terminales, ¿no? En realidad no lo vas a poder conectar, digamos, de forma tal como está aquí, en diagonal, ¿vale? No te va a dejar, pero lo que sí puedes hacer es que recuerda, nada más considera tu nodo y de aquí pues tú empiezas a conectar. Por ejemplo, este sería la parte de tu diodo 4, ¿vale? Y acá tú tienes el diodo 2. ¿Ok? Este nodo de acá es este nodo de aquí y del otro lado, que es lo que nosotros tenemos, hacia acá tienes el diodo 1 que está en este sentido, tienes el nodo que está aquí a la mitad y después tendrías tu diodo 3 que está en este otro sentido, ¿vale? Y estos dos están conectados hacia esta terminal. Básicamente estos elementos son los que tú tienes aquí de tu fuente. ¿Vale? Que era lo que quería precisamente que revisaran o se dieran cuenta de cómo lo tenían que conectar o cómo lo tienen que conectar. Entonces, de aquí, estas son las terminales realmente que nos interesan. ¿Ok? Entonces, este es el diodo 4, este es el diodo 1,
diodo 2, el diodo 3. Entonces, este de aquí es mi terminal, donde voy a colocar mi punta positiva y en esta parte, ¿vale? Yo voy a conectar mi punta negativa. ¿Ok? Y dijo que teníamos que aumentar un capacitor, ¿no? Creo. O ya no. Sí, sería en estas terminales. De aquí tú las sacas y puedes obtener la parte de tu capacitor. Se lo podríamos poner ¿Ok? en medio, ¿no? En medio de los Exactamente. dos, ¿no? Ajá, en lugar de conectarlas hacia afuera, pues lo que harías es aquí, ¿no? Lo voy a poner en líneas punteadas y aquí iría tu capacitor. ¿Vale? Que básicamente, como va a ser un capacitor con polaridad, recuerden, este sería la parte negativa y este sería la parte positiva de su capacitor. Y donde miden o lo que tienen que medir es precisamente todo sobre su capacitor. Y recuerden que pueden trabajar con el diodo 1N4007 o el 1N4001, ¿no? Cualquiera de la familia 1N40 pueden utilizar para esta Pero, práctica. profesor, para la parte del osciloscopio se tendría que conectar a la terminal positiva, ¿no? Si no mal recuerdo. Así es, el canal lo tienes que conectar en la parte positiva. Recuerda, nada más su terminal de tierra, pues lo conectarías en tu otra terminal. ¿Ok? Sí, gracias. Por nada, muy bien. Ok, entonces, si ya no hay más preguntas, más dudas, ahora sí vamos a dejar nuestra sesión hasta este punto. ¿Vale? Tengan una bonita tarde y nos vemos.